La creación de Chile Films es uno de los momentos más excepcionales de la historia del cine chileno. Se trata del primer intento de realizar un cine apoyado por el Estado, un cine que habría de ser un producto nacional de exportación por sus propios estudios y Star System. Se realizaron películas con temas distantes de la contingencia nacional y se invirtieron millones de pesos en pomposas ambientaciones y escenografías, en contrataciones internacionales y en tecnología, que luego nunca se recuperaría. Y ante la enorme expectación de los medios, las voluntades idealistas de algunos de sus protagonistas, el contexto económico adverso, las infundadas pretensiones y las inconsistencias en la gestión de la empresa, su sonado fracaso revela a este proyecto como una de las anécdotas más curiosas y probablemente también más incomprendidas de nuestro cine. Hoy estamos con María Paz Peirano, quien fue o es, ¿no?, la escritora de este maravilloso libro que se llama Chile Films, ¿cierto? El Hollywood criollo. ¿Cómo estás, María Paz? Bien, gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también por haber aceptado la invitación de nosotros. María Paz es antropóloga social de la Universidad de Chile y doctora en antropología social también de la Universidad de Kent. Partamos inmediatamente. ¿Con qué nos vamos? Una pregunta muy corta. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este libro? Nos vamos a encontrar, primero decir que soy la coautora, para que también hay una coautora que es Catalina Govantes, que ayudó conmigo, estructuramos el libro, y además hay dos colaboradores, que son Luis Horta y Alonso Machuca, que escriben 2 capítulos del libro, para que no soy yo sola la que hizo este proyecto, que es un proyecto muy largo, después podemos hablar de esos detalles. Pero es un esfuerzo colectivo, digamos. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo creo que nos vamos a encontrar con una historia media oculta de Chile. Hay un Chile ahí perdido, un Chile republicano, también un Chile aspiracional de los años 40, que es distinto y a la vez similar, de cierta manera, al Chile contemporáneo, que es bastante entretenido, según yo, y además nos vamos a encontrar con una serie de curiosidades sobre la historia del cine chileno también, que por mucho tiempo, antes de la publicación de este libro, estaban un poco invisibilizadas. No es una historia que como que nadie tenía muchas ganas de contar en detalle por mucho tiempo, que es lo que justamente nos llamó a nosotros a hacer la investigación y luego a escribir el libro. Básicamente porque es un periodo en Chile bien especial, ¿no? Inicia, y corrígeme tú si me equivoco, ¿no? Pero entiendo yo que inicia un periodo, digamos, desarrollista en ese periodo de Chile, en 1939, con Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Este Chile que se intenta industrializar, ¿cierto? Bueno, y una de las cosas que había que hacer, o sea, no todo era el comercio, bueno, sí, pero otras áreas. Y el cine, no, pero con el cine sí también pasó. Y esto está contado en este libro, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Está marcado justamente en esa voluntad, en esa idea del Chile moderno, de la aspiración al desarrollo y a la modernización, donde el proyecto de Chile Films es justamente un proyecto que tiene que ver con ese desarrollo industrial. O sea, el planteamiento de todo el proyecto es tener una industria cinematográfica nacional. Y esas aspiraciones, yo te diría que para el caso de Chile Films son más del corte económico que del corte cultural en ese momento. O sea, lo que se estaba esperando es que efectivamente era potenciar un negocio, que era el cine, donde también los realizadores en ese momento tenían como aspiraciones que eran estéticas y culturales, pero no va en la línea tanto de salvaguardar como el arte nacional, sino más bien en potenciar como parte de la economía nacional. Y de hecho, el proyecto de Chile Films es parte justamente de esas iniciativas de Corfo, de intentar potenciar, qué sé yo, el azúcar nacional y el cine, ¿sí? Las discusiones, en el libro se revisaron ciertas discusiones del Congreso, donde Chile Films es parte de la discusión de los parlamentarios de la época. En general la discusión es en torno a su fracaso, pero en fin. Entonces, en esas discusiones, parte de la discusión es justamente eso, ¿cachai? ¿Por qué queremos tener esta industria? ¿Cómo podemos potenciarla? ¿Qué podemos hacer? Y hay toda una discusión que va más bien por ese lado, que de hecho también fue una parte de las críticas que después se le hicieron a la empresa, que no rescataba tanto la cultura.
Dale. Claro, porque de hecho voy a tratar de hacer una analogía, digamos, ¿no? Saltándome varios años, ¿no? Y un poco lo que hicieron los daneses, ¿no? Con esta cosa de los dogmas por el 96, 1996, 1997, en donde posiblemente ellos también hayan tenido que contrarrestar, digamos, como la potencia cultural y económica, principalmente de Estados Unidos, tratando de hacer otra cosa, ¿no? Tratando de sacar las grandes cosas del cine, las grandes escenografías, qué sé yo y tal. Estoy haciendo esta analogía, pero no necesariamente con destacar las figuras de algunos directores, ¿no? Que, bueno, Thomas Vinterberg, no sé, Lars von Trier, qué sé yo, o sea, y después ellos aparecieron, ¿no? Tratando de hacer esa analogía, porque igual tú, siento yo que al menos Jorge Dela, ¿no? Igual hace algunas cosas, digamos, ¿no? O sea, igual aparece un poco, ¿no? Igual aparece un poquito la... entonces, podríamos, digamos, que una buena analogía, digamos, de lo que pasa con los dogmas, los daneses y en Chile, pero que tanto los daneses, incluso nosotros, que importamos mucha cultura europea, digamos, sabemos de eso, pero no sabíamos de que en Chile, en ese periodo, también se intentó hacer eso, y además mucho tiempo antes, digamos. O sea, lo que pasa es que, digamos, bueno, sí se parece un poco en el sentido de que ahí hay un impulso que es un impulso propio de todas las cinematografías que no son Hollywood, ¿ya? Todas las cinematografías del mundo en algún momento se tuvieron que posicionar en el mapa mundial de la industria cinematográfica, donde el cine era el gran negocio y la gran industria del entretenimiento, sobre todo en el periodo que estamos hablando. El periodo que estamos hablando es la radio y el cine. Esos son como lo que la lleva, ¿no? Y en todas partes del mundo, básicamente lo que se intenta hacer es industrias locales, teniendo como ejemplo Hollywood, que para ese entonces Hollywood ya tenía tomado el mercado mundial. Entonces hay que imaginarse que Hollywood tenía más o menos alrededor del 80% del mercado mundial, que es un poquito, es como lo mismo que tiene ahora casi. Hollywood tiene una gran como capacidad de mantenerse ahí dominando el mercado internacional, ¿ya? Entonces, si bien, por ejemplo, distintos países tuvieron estrategias para tener como potenciar sus cines nacionales, siempre ha habido como esa intención de todos los cines del mundo de tratar de competir en esa liga, ¿ya? Entonces, después de que Hollywood se toma el poder, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, porque antes de la Primera Guerra Mundial, Francia era la potencia cinematográfica dominante, y luego, claro, sí, antes es justo en el mismo periodo que se va creando Hollywood, que es 1911, que explota la Primera Guerra Mundial, después en el 16, 15, 16, claro. Me quedo quedando de fecha, 14, perdón. 14 al 19. Y en ese periodo hay un declive, obviamente, de la producción europea. Entonces se suman dos factores, ¿cachai? Se suma el factor de que en Hollywood se empieza a potenciar este modelo de hacer cine, que es un modelo industrial grande, grandes estudios, producción casi que a la tipo fordista del cine, ¿no? Entonces este modelo ha sumado a que disminuye la competencia internacional. Y de ahí en adelante Hollywood entra súper fuerte a todas partes del mundo, ¿no? O sea, hay una estrategia intencionada de Estados Unidos de potenciar su cine. Y entonces las distintas partes del mundo, distintos países tuvieron como respuestas diferentes. ¿Sí? Japón, la India hacen sus propios cines, que son cines más locales, ¿sí? Los cines europeos tratan de mantener su posición, los cines latinoamericanos también tratan de mantener su posición, y lo que le da como un nuevo impulso a esos cines, a los cines latinoamericanos en particular, en los 30, es la llegada del sonido. Porque cuando llega el sonido, hay como una nueva beta posible de competir con Hollywood, porque con lo que se puede competir es con el hablar el propio idioma, ¿ya? Y entonces hubo un momento de crisis, no sé si tanto de crisis, pero sí de planteamiento en Hollywood de ¿qué hacemos con Latinoamérica? Nuestro mercado que teníamos ahí totalmente apoderado, y entonces lo que intentan es como decir, como, bueno, ¿qué hacemos? Y entre eso empiezan los propios cines latinoamericanos a agarrar un poco de vuelo, ¿no? Y ahí el gran cine que surge en ese momento, sobre todo como es el cine argentino, y las películas de tango, no sé si alguno tiene abuelos, personas mayores que están relacionados con uno, que se acuerdan del tango, por ejemplo. O sea, esa entrada del tango es una entrada tanto mediante la música como mediante el cine.
Entonces hubo como un gran periodo, y dentro de ese contexto, después vino México, ¿sí? Ya a los 40 y hay otras políticas asociadas a eso. Pero en ese contexto es que Chile dice como, ¿pero cómo? Como Argentina tiene su propio cine, México tiene su propio cine, obviamente Chile puede tener su propio cine. Y hay algo ahí como medio tan chileno en esta actitud también, por eso decía que hay algo ahí como bien propio de la nación, que para una parte esta idea como nosotros entonces tenemos que tener nuestra propia industria, pero además tenemos que tener una industria que compita con Argentina y México, ya que Argentina y México lo han sabido hacer, ¿no? Entonces la aspiración original de Chile Films era de hecho no solo tener una industria propia, sino que además tener la industria más grande de Latinoamérica, con los estudios más grandes de Latinoamérica, que son los estudios, si han estado en Santiago, si son de Santiago, si han estado en Colón con Manquehue, ahí todavía están los estudios de Chile Films, que son efectivamente, todavía están las grandes estructuras de La Colmena. O sea, de hecho existe todavía Chile Film, haciendo otras cosas distintas, digamos, claro, ¿no? claro. Pero existe, digamos, ¿no? No como industria, bueno, no hay industria, pero sí existe, digamos, ¿no? Claro, no como compañía productora, que claro. Eso fue lo que fue en ese momento, ¿no? Los estudios y la compañía productora. La pregunta que yo te hacía anteriormente tenía que ver con esta cosa del cine francés que me sorprendió, digamos, ¿no? Porque hay un cine también ruso ahí muy interesante, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? O tú opinas, y de ahí volvemos inmediatamente al libro, ¿no? Pero, o tú opinas que los aportes de los rusos en el fondo fueron más teóricos, digamos, ¿no? Igual hay películas, en el fondo, pero... Lo que pasa es que, sí, absolutamente, o sea, sí, totalmente. Lo que pasa es que acuérdate que en ese momento empieza como yo estoy hablando en términos más bien como de la industria, ¿no? Okay, entonces las películas soviéticas... Las películas soviéticas no siempre llegaban a Estados Unidos porque eran películas, las películas soviéticas que tú estás hablando, supongo que estás hablando Einstein, como de la película soviética. La madre. Claro. Política. Entonces, esas películas, claro, pero sí circulaban, ¿ya? Sí circulaban, sí las veían, se veían en otros contextos. Yo no tengo tan claro cuál es cuánto podía entrar al mercado de Estados Unidos, porque piensa que el mercado de Estados Unidos era un mercado como cerrado. Trataba de ser cerrado porque lo que quería potenciar era su industria local también. Bueno, no iban a dejar... Pero se veían esas pelis, no es que no se veían, ¿ah? Claro, aunque no fuese cerrado el mercado, tampoco posiblemente iban a dejar entrar películas rusas, digamos. Claramente, con la revolución. Ahora, eso es peor después, en los 50, ahí ya se cerró totalmente. Se cierra. Ahora, hay una mezcla interesante ahí, ¿no? Desde que, y voy a tomar el ejemplo también de los rusos, digamos, que hacen este cine político, pero que en el fondo, bueno, hay un tema cultural de fondo, ¿cierto? Y que no generan de alguna manera algo que era lo que uno podría esperar, ¿no? Que genera una industria. O sea, una identidad y una industria, ¿no? Una cosa que van de la mano, creo yo, para poder impulsar un tipo de cine, ¿no? Que en ese sentido, bueno, Estados Unidos, ¿no? La película, digamos, más taquilla, la cosa taquilla con una industria, ¿no? Las temáticas que tienen ellos, ¿no? Que cada cierto tiempo, bueno, al menos una vez al año, hasta más o menos las fechas siempre, hasta hoy, digamos, acá viene algo de afuera que quizás que es lo que es que nos viene a invadir, ¿no? Y eso, a mí no me gusta, pero le achuntaron, ¿no? O sea, les va bien. Sí, claro. Hicieron una fórmula ayudada del hecho de que, ojo, que en este momento no solo es que hicieran, mira, lo que pasa es que Estados Unidos hacía más películas que cualquier otro país, pero además las grandes estudios de Hollywood eran dueños de los circuitos de distribución y de exhibición. Entonces eso quiere decir que muchos de las grandes distribuidoras de cine también eran gringas y las exhibidoras también muchas de ellas le pertenecían a esos grandes estudios. Entonces, por ejemplo, en Chile, en Santiago, estaba el cine de la Metro, el Cine Metro, que era un cine que está en el centro de Santiago, le pertenecía a la Metro Goldwyn Mayer. Entonces, ahí se estrenaban las películas de la Metro Goldwyn Mayer. Obviamente, en ese cine, como que el espacio para películas que no fueran de Hollywood era muy chiquitito. Entonces, esto multiplícalo por 1000. Entonces, por eso también tenían saturado el mercado. Entonces, ahí también es más fácil introducir tu cine. Claro, o sea, en el fondo teníamos
tenían una industria, lo que significa eso, ¿no? Desde la realización, la producción, la distribución, la comercialización, suma y sigue, Claro. qué sé yo, mezclado también con una cultura de un tipo de cine, ¿no? Podrían hacer un montón de cosas, eso es lo que hacen ellos, pero hoy día, y yo creo que hoy día hay algunos cambios ahí, una opinión muy personal, que ya hacen de todo, en el fondo hay una industria, pero se conoce en el fondo como una identidad de un cine, digamos, de algo que viene de afuera y que nos va a matar a todos, digamos, ¿no? Bueno, pienso yo que en ese sentido, bueno, Chile intenta hacer eso, bueno, y lo que sabemos, ¿no? Cuando uno copia la identidad, ¿cierto? Finalmente, y queréis formar una industria, ok, hagamos la industria, qué sé yo, pero si no tenía el asidero, el piso cultural, identitario, no resulta, digamos, ¿no? Aunque posiblemente esto finalmente no resultó por otros motivos en Chile, ¿no? Sí, o sea, esa fue como en ese momento, y en la historiografía posterior está muy fuerte esa interpretación sobre por qué no funciona Chile Films, lo que es bastante... a ver, tiene mucho sentido en el sentido de que ese cine que hacía Chile Films era un cine que no tenía asidero identitario. Entonces les voy a como aprovechar de contar algo como de tipo de producción para que entendamos de lo que estamos hablando. Cuando se creó Chile Films, la idea era hacer esta como gran industria, ¿no? Estos estudios que iban a permitir la realización de cine chileno. Entonces, lo que se iba a hacer en ese instante era básicamente hacer como una especie de préstamo a los realizadores para que hicieran sus proyectos de película. Ahora, la curatoría de esas películas, o lo que se esperaba de esas películas, era que fueran películas que se pudieran vender en todas partes del mundo. Estaba como esta idea de la internacionalización. ¿Por qué? Porque el mercado chileno no alcanzaba, o no suponíamos que no alcanzaba, para satisfacer las necesidades de esa industria, y la idea era exportar este cine. Ahí está mezclada como la idea de que hay que exportar una identidad nacional junto con hay que exportar nuestro cine, la cosa que sea. La decisión que tomó Chile Films fue una decisión de hacer un cine, entre comillas, cosmopolita. Entonces, como un cine que no tuviera rasgos identitarios. Eso fue una decisión a propósito, una decisión de la industria. Pero una decisión política. Sí, absolutamente. Ahora, no... A ver, después voy a ir a eso, pero lo que supuso en ese momento eso es que queríamos que fueran películas que circularan en cualquier parte del mundo y que las pudieran ver en cualquier parte del mundo. Y entonces las películas de Chile Films de esa época son del tipo El diamante del Maharaja. Y yo creo que esa es la más paradigmática de esto que te estoy diciendo, que es una película, no sé si tú lo has visto, pero una película ambientada en la India. Sí, o sea, sí. Yo no la he visto entera, pero... Tengo estudios de audiovisual y cine, digamos, entonces vi algunas cosas, qué sé yo, y la hemos hablado en historia de cine cuando estudié, digamos, ¿no? Y era como, ¿qué es esto? Es genial. A mí me da risa porque lo encuentro, como que me da un poco de ternura. Pero además, pues, ¿sabes por qué? Porque lo que hay ahí no es tan... hay como una parte que es como, bueno, podemos hacer cualquier cosa. Es como, ¿cachai? Que en lo achorado, vamos a decirlo en chileno, de decir como, ay, podemos hacer una en la India, ¿por qué no? Entonces, si hacemos una película en la India, ¿por qué tiene que ser en Chile? Después hay otra que es mi favorita, que se llama La Dama de la Muerte, que es una adaptación de un libro de Robert Louis Stevenson, del Club de los Suicidas de Robert Louis Stevenson, en como Londres, y es como que Londres es Valparaíso en verdad, pero hay como Londres, neblina. No es mala esa, son todas más o menos malas, esa es la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Pero las películas tienen algo ahí que es bien interesante para el análisis, como para pensar a Chile también, como este desparpajo de creer que podía hacer esto y que te va a ir bien con él. Bueno, en síntesis, todas las pelis no tenían, si se fijáis, son películas que eran como urbanas, como que buscaban como estas historias universales, no hay mucho de chilenidad ahí. Por contraste a lo que se venía haciendo antes, en los años 30 se venían haciendo películas que eran más como, que miraban al campo chileno, por ejemplo, ¿ya? Películas al campo chileno en versión la ciudad de Santiago, ¿ya? El campo chileno en versión el latifundio es hermoso y ponemos como un musical, ¿sí? Como El hechizo del Tregal, por ejemplo. La Dama de las Camelias de Chile Films. La Dama de las Camelias de Chile Films. De hecho, sale Chile Films en la película.
Chile Films está filmada dentro de los estudios de Chile Films, porque es una película sobre la Dama de las Camelias que se hace. También es re interesante, de nuevo, no es tan buena película, pero caché que habla de una versión con la Desideria, una versión de la Dama de las Camelias, pero hecha en este estudio en Chile, donde se muestran al interior los estudios de Chile Films y todo. De nuevo, bien interesante. Hay como un afán de volverse a contar estas otras historias que son historias como de gente cosmopolita, de nuevo, que es lo que me refería, y dentro de la ciudad, y que fueran otros temas que no fueran los temas que en ese momento se llamaron los temas camperos. Y el tema campero sería, por ejemplo, El hechizo del trigal, que es una película del 39, que es como el paradigma de lo que yo te estoy diciendo ahora, cantos, como tonadas adentro, ¿cachai? Una cosa así como medio lo que hacían los mexicanos allá en el Rancho Grande, pero en versión chilena, ¿ya? Claro. Entonces, al mismo tiempo en Chile tení las películas de Chile Films que intentan hacer esta cosa y otras películas que son más criollistas, ¿ya? Y hay una tensión y una discusión en la época, hay una discusión respecto a como que obviamente que Chile Films debiera estar haciendo esas películas más criollistas, porque esas son las que realmente quieren ver los chilenos. Chile Films intentando hacer estas otras. Claro, esa discusión se da sobre todo, o sea, no sé si habéis leído una revista que es La Ecrán, sí, la revista de cine. Entonces ahí cada semana más o menos sale algún texto reflexionando sobre el destino del cine nacional y sobre la identidad y para quién son estas películas y qué es lo que tiene que pasar con estas películas, ¿ya? Principalmente esas reflexiones las hacía un Pancho Rivas, que es un seudónimo, que después descubrimos gracias a mi colega Marcelo Morales, que tiene una página web que se llama cinechile.cl. Si lo quieren, alguna vez quieren saber más de esto, pueden meterse en la página web. Y con Marcelo descubrimos que en realidad se trataba de Miguel Frank, que es un director de cine de esa época que hacía películas criollistas. Claro. Entonces, digamos, la reflexión, hay como una discusión, pero una discusión que tiene que ver también con los haceres. Y aquí yo encuentro que se pone muy entretenida también ahí como entender como la microhistoria de Chile Films. Porque muchas cosas de las que sabemos de Chile Films las sabemos porque alguien las reportó en el diario o en la revista, tenemos pocas fuentes, y tenemos, por ejemplo, las como comentarios descarnados de Coquedela, ¿no? Que también tenía una tensión con Chile Films, porque Chile Films al principio no lo consideró para que fuera como el líder de Chile Films. Entonces ahí, todas las declaraciones que tenemos hay que tomarlas como con pinza, como de, a ver, pero esta persona, ¿por qué está diciendo esto, no? Bueno, Coquedela no era el gran director del momento, digamos. Que nació muerto este proyecto, dijo. ¿Sí? Este proyecto nació muerto, dijo. Porque no estaba yo, no, quizás eso estoy sobreinterpretando, pero sí hay una tensión, hay tensiones porque entra gente, sale gente. Coquedela no entra en algún momento, fue director de Chile Films en algún momento, pues se fue. Hay unas crisis, en parte por las crisis económicas que estaba teniendo la empresa, porque no producía lo suficiente y porque no tenía lo suficiente ingreso y tenía muchos gastos. Entonces, te voy a decir muy en simple. Entonces, la gente sí va a ver estas películas, o sea, lo que sabemos lo que sabemos de los reportes que hay en las revistas de industria de la época, es que la gente sí iba a ver las películas y que en parte les gustaban. Es más, la Dama de las Camelias al parecer fue muy aplaudida por el público. Te estoy tratando de citar como las revistas de la época. Pero los críticos la odian, la encontraban las cosas más malas del universo. Entonces la crítica que te estoy citando es tipo como el público, claro, aplaude cualquier cosa, pero es un mamarracho, no me acuerdo exactamente cómo le dicen, pero ahí también esta cosa como, ¿no? Que es como, volviendo a la premisa, ¿sí? Esta cosa de mezclar esta identidad, porque en Chile venía haciendo está El Húsar de la Muerte, ¿no? O sea, una película, digamos, que es histórica, de un personaje histórico, ¿cierto? Manuel Rodríguez, qué sé yo y tal, como que por ahí hay una identidad, ¿cierto? Y después finalmente se industrializa esto para poder vender esta historia hacia allá afuera, que podría haber sido perfectamente, ¿no? Pero no, lo que vamos a hacer es hacer esta película hindú, digamos, ¿no? Pero en Chile, que es el error después del cine chileno
eso también nuevamente una opinión muy personal, que cuando empezamos a hacer como películas gringas o de Estados Unidos en Chile, por ejemplo, policiales, ¿no? O sea, voy a hacer un policial acá en Chile, como con la parada gringa, eso, ¿no? Es el cineasta que por ahí no tiene tanta, digamos, identidad nacional, digamos, ¿no? Ahora, no quiero decir de que si hacemos películas o Chile Films en ese periodo hubiese hecho películas criollistas, hubiese sido un éxito. De hecho, eso no se sabe porque básicamente pienso yo que también termina Chile Films por temas, bueno, económico, incluso posiblemente político, digamos, ¿no? O sea, entonces por ende es como que nos está yendo súper bien con el criollismo, pero finalmente es una industria que no podemos hacer, ¿no? Entonces, ok. Sí, es que yo creo que no tenía... no es que las ideas fueran tan malas, pero no hubo manera de ejecutarlas. O sea, hay errores por todas partes, no quiero hacer tanto spoiler del libro, pero hay errores por todas partes. O sea, de hecho, la primera película, que es Romance de Medio Siglo, se demoró 4 años en filmar, entonces ya todo el mundo está... Entonces, no solo, tú veis como los reportes en el año 41, así como, ¡qué emoción! Por fin vamos a tener una industria nacional, ya emoción colectiva en la prensa, y pasaban los años y no salía nunca la película. O sea, era como, bueno, en algún momento va a salir. ¿Y cuándo salió? Que es Romance de Medio Siglo, que no es una mala... No es, bueno, yo no sé, yo creo que ya no es tan mala. Lo que pasa es que después de los años la han encontrado pésima, no es tan pésima. De hecho, de nuevo, es algo interesante, es una película que se trata de un romance en la Guerra Civil de 1891 y ellas están en 2 bandos diferentes. Obvio que, ¿cómo alguien puede no querer ver esta película? Son como documento histórico. No, además que es la lectura de 1944 de 1891, es muy interesante. Hay un terremoto entre medio, no, todo entretenido, no cierra tan bien. Ahora, uno de los problemas de esa peli es que no le fue tan bien en taquilla para cubrir lo cara que sale. El problema no necesariamente es que no tenía nadie que la fuera a ver, es que no había posibilidad de llenar eso. Y por otra, que el director de esa película fue Adelkin Millar, que era un director argentino. Porque aquí viene como otra capa para nuestra conversación. Que en ese momento, claro, nosotros queríamos competir con Argentina, porque íbamos a hacer mejor industria que ellos en nuestro imaginario chileno, un poquito salido de madre. Pero no sabía nadie cómo hacer cine y nadie sabía cómo hacer cine industrial. Claro. Y aquí esta tensión es muy fundamental, porque lo que hicieron fue traer entonces a gente que supiera de Argentina, y trajeron un montón de directores de cine y de técnicos que eran famosos en Argentina y que eran importantes en la industria para que hicieran como una especie de transferencia tecnológica a los técnicos locales, ¿no? Eso generó muchas tensiones para los directores locales. Entonces tú te puedes imaginar a Jorge Delano indignado porque traían a un director que si él sabía hacer cine, porque tenía que venir un director de otro lado a hacer películas en Chile. Entonces nunca se entendió bien esa estrategia, que era una estrategia de profesionalización muy rudimentaria en ese momento. Entonces la idea era profesionalizar la técnica. Y cuando empezó a fracasar, cuando empezaron a fracasar las películas, adivina dónde fueron los dardos. Los dardos fueron, por supuesto, a todos los argentinos que habían venido a poco menos que hacer fracaso a la industria. De hecho, Mario Godoy Quesada, que es un historiador del cine chileno, que tiene una historia del cine chileno, te diría la primera gran historia. Hay otra antes, pero esta es la más como detallada, ¿no? Bueno, lo que dice Mario Godoy Quesada es que su interpretación es que los argentinos poco menos que nos vinieron a hacer un boicot. O sea, a propósito hicieron las películas mal para que nos fuera mal y no compitiéramos con la industria argentina. O sea, llegamos a estos como delirios de medios chauvinistas en este momento. En ese momento, ahora está la versión de los técnicos de ese momento, que eran cabros jóvenes, que salieron a defender a los argentinos, diciendo que era, bueno, aprendimos caleta con ellos, los queremos, sacar una carta, a él la pescó mucho, sacar una carta así como, oye, pero todo bien con ellos, ¿cachai? Ahora, lo interesante es que, claro, desde el punto de vista chileno, entonces hay como esta idea de que venía a hacer cine que no tiene identidad nacional, con directores que son de fuera de Chile, ¿cachai? Que no son de temas que son chilenos, con todo este, o sea, ¿qué es esta empresa? Hay una sensación de que la empresa no le pertenece a la nación, ¿cachai?
Bueno, Es un claro. proyecto, que es un proyecto nacional, pero no está totalmente enajenado. En Argentina la versión es distinta. Tengo un colega en Argentina con que hicimos una investigación paralela, y me cuenta mi colega que en Argentina lo que se leyó fue que había una fuga de cerebro y que Chile está robando a los argentinos. O sea, el nacionalismo corre para todos lados aquí, no es solo chileno, ¿no? No, y no solamente entonces, no solamente ahí nos cuenta en el libro que hay digamos, un conflicto con Argentina por el fútbol, ponte tú, o por algunas guerras que hemos tenido históricas, ¿no? Incluso llegando hasta el cine. Yo incluso me estaba acordando cuando me estabas comentando que incluso yo participé en una película, o sea, eso fue hace, qué sé yo, 15 años atrás, 20 años atrás, una cosa así, en donde efectivamente la mitad de los técnicos era argentinos. Y después no me doy dando cuenta en el desarrollo de la película que era completamente innecesario. O sea, queda como esa cultura, digamos, ¿no? Y después era, bueno, innecesario a lo mejor, o sí necesario dentro de un mundo global, digamos, ¿no? Pero posiblemente no poniendo el ojo identitario de la película que quería hacer, si la vas a hacer de Chile hacia el resto del mundo, digamos, ¿no? Quiero saludar a Lágora. Lágora es una aplicación 100% dedicada a la comunicación política, libre de publicidad, en donde todos pueden participar y todas pueden participar. Eso es Lágora y quiero mandar ese saludo porque es la que nos permite tener este espacio de Lágora Libro, de conversar con escritores y escritoras. En este caso, María Paz Peirano, estamos hablando de Chile Film, su libro El Hollywood Criollo. El nombre es espectacular, digamos, ¿no? Y además, en un periodo de Chile, digamos, ¿no?, que tiene un contexto histórico, eso estábamos hablando al principio, ¿no?, de querer desarrollar a Chile, de querer industrializarlo, el periodo en donde inicia esa etapa política, económica y social en Chile, ¿no? Bueno, estaba Pedro Aguirre Cerda, qué sé yo y tal, y que finalmente, como tú cuentas en el libro, al parecer, ¿cierto?, está lleno de errores, no solamente del cómo llevar una industria de cine nacional hacia afuera, sino que filmando películas, digamos, ¿no?, que es como completamente descabellado, digamos, ¿no? Sí, un poquito loquito. Además que piensa que como que el título Hollywood Criollo tiene que ver con que efectivamente el modelo aspiracional era Hollywood. Y en esa cosa de que es Hollywood, la idea era hacer como estos, lo que se tomó de ahí, que había que hacer grandes estudios, que había que aumentar la producción anual, porque una cosa que hace Hollywood es tener muchas películas al año, por lo tanto disminuye a la larga los costos de las producciones, o sea, como realmente tener una industria. Entonces, por una parte, hay una mirada de Hollywood, como la idea de tener este negocio, pero por otra hay un desconocimiento de cómo funciona el mercado internacional, que es lo que a mí me llama mucho la atención. Es como, porque eso que te decía al principio, de que Hollywood tenía ahí sus redes por todo el mundo, es como si no estaba bien comprendido en su momento. Entonces, obviamente estaba destinado al fracaso, no era posible hacer este tipo de cine así. ¿Cachai? Hay unas intenciones que son medias como, en ese sentido te digo que es un poco loco, ¿ya? Entonces hay ideas, pero no están totalmente bien ejecutadas. Entonces, por ejemplo, la idea de tener estrellas internacionales, parte del Diamante del Marajá, esta que te digo, ambientada en la India, ¿no? La gran estrella de esa película es Luis Sandrini, que era un comediante argentino de la época ultra famoso. Entonces la gracia de la película es que tenía a Luis Sandrini, entonces sale Luis Sandrini porque la idea era que también esa película, porque tenía a Luis Sandrini, iba a poder verse en Argentina y en otras partes de Latinoamérica, ¿cachai? Esta idea como que tú eras Cantinflas en tu película, ¿cachai? Pero no pasaba eso. De hecho, la recepción de las películas de Chile Films en Argentina era muy mala también, ¿cachai? Porque eran películas medias fallidas, porque podríamos decir que también había un prejuicio de esta cosa de que fueran películas de Chile en otros lados, y sobre todo en Argentina. Entonces, hay como que lo que te estoy diciendo es como que toda la historia que nosotros sabemos tiene algo de cierto, un poco exagerada en la historiografía, ¿ya? Pero hay cosas que efectivamente entraron en juego, que son como, que uno los ve ahora con la distancia y dice, ay, pero es como cuando uno comete errores cuando es chico, ¿cachai? Adolescente, y dice, ay, pero por Dios, ¿por qué hice esto? ¿Cómo se me ocurrió? Una cosa así, si lo miraron para atrás, por eso a mí creo que es importante leer el libro. Es como, otra, por favor, no hagamos esto de nuevo. No así, al menos, ¿cachai? De hecho, es tan importante, y hoy día además que
hoy día más que nunca, estamos en una coyuntura social, política, económica en Chile, constitucional, digamos, en donde podemos tomar ejemplos, estoy hablando de Chile como ancho paraguas, digamos, ¿no? Y aquí tenemos este espacio, digamos, más reducido que tiene que ver con el cine chileno, con esta historia más escondida, digamos, que aflora, digamos, ¿no? Y desde ahí yo puedo un poco hacer esa reflexión de, ok, esto ocurrió cuando se hizo de esta manera, por ende, si me entero, si estudio, si lo practico, bueno, si leo tu libro, voy a entender el por qué estamos haciendo el cine, digamos, desde esa época hacia adelante, y si quiero hacer cine nacional, debiese evitarlo hacer de esa manera, digamos, ¿no? Lo mismo que ocurre con el tema político, ya que estamos en un live de YouTube, gracias a esta aplicación política, es como cómo se ha hecho las cosas anterior políticamente, digamos, ¿no? Para poder, o rescatamos algunas cosas que sí nos sirvieron, y posiblemente también en esta parte del cine chileno hay algunas cosas que sí sirvieron, ¿cierto? Pero hay otras que no, cosa de poder, ¿cierto?, hacer un cine que en el fondo nos permita, por un lado, ser competitivos, ¿no? Bueno, de alguna manera lo somos, bueno, o sea, no sé si lo somos, ganamos mucha gente, pero se ganó el Oscar, mejor película extranjera en su momento, digamos, ¿no? Pasó ayer, tú, ¿no? Pero aún así no se genera necesariamente en Chile una industria del cine, digamos, ¿no? Y para eso posiblemente tenga que, por un lado, tener este asidero histórico, conocimiento de eso, ¿no? Para saber cuál es, digamos, las directrices o las líneas que tenemos que llevar, digamos, en un Chile que además se está construyendo y que tiene que ver muchas cosas, digamos, y una de esas cosas es el cine. O sea, sí, de hecho, creo que una cosa interesante que nos pasó cuando estábamos en la escritura del libro, y me pasó en particular porque yo en ese momento que estaba haciendo el libro fue como un proyecto paralelo. Yo estaba haciendo mi doctorado en ese momento que se trataba de cine chileno contemporáneo. Entonces era muy divertido hacer las dos cosas un poco al mismo tiempo, porque la verdad es que muchas de las cosas que yo podía leer el texto de 1943 o 44 sobre las aspiraciones de tener un cine nacional, y podía leer lo que se hablaba ahora sobre el cine chileno, era parecido, con otro tono y otras palabras, que son las palabras de época, pero básicamente hay una aspiración ahí permanente y un deseo no cumplido. Y era interesante porque como que esa idea, no sé si les es familiar, pero esa idea así como, ahora sí vamos a tener cine chileno, ahora sí que sí. Es como, ahora sí que sí, llevamos así desde los años 40. Ahora sí ganamos. Ahora sí, lo vamos a tener alguna vez. Había una cosa así muy interesante también pensar como Chile, como esa idea de que existe como algo a lo que se supone que hay que aspirar, ¿no? Ahora, eso le ha jugado el hecho de Chile Films, lo que sucediera en Chile Films y que fracasara finalmente, le ha jugado en contra de Chile, o sea, al cine chileno, en el sentido de que se abandonó esa idea de tener que hacer industria nacional por mucho tiempo y después se reflotó. En los 90, 2000 se volvió a reflotar, ahora con otra idea como más enfocada un poquito más al cine de autor, un cine de exportación, pero más boutique, podríamos decir, o de otro tipo de cine que es más cinearte, ¿no? Otra línea, que igual uno podría hacer el paralelo que era como el paralelo que hacía con los nórdicos, ¿no? Como que es otro tipo de exportación, pero hay ahí una voluntad de intentar hacer ese tipo de cine. Pero esta idea como de hacer una industria propia, así como tan, ¿cómo decirte? Tan del capitalismo industrial, en realidad, claro, se perdió en ese momento, ¿no? Y estuvo por muchos años la idea de que eso era imposible en Chile, que esos temas eran imposibles para el cine chileno, porque lo que pasó después, cuando terminó Chile Films como productora, continuó Chile Films, se arrendó después, y después terminó, ahora es otra cosa, ¿no? Pero cuando terminó como productora en ese momento, es como que dejó un vacío, y que un vacío que tardó mucho en recuperarse. Y de ahí lo que permitió, en parte, fue que surgiera después un cine más crítico, que es el cine de los 60, el nuevo cine chileno, cine político, como antiindustrial, ¿no? Y ahí, ¿no? Cuando vuelve Chile Films a ser parte del Estado chileno en los años 70, en el periodo de la Unidad Popular, hay de nuevo un intento como de hacer este cine, que es cine como al alero del Estado,
pero tampoco es pero ahí no está la idea de hacer este cine industrial en términos económicos, ¿cachai? Ahí es otro tipo de cine que se quiere hacer, es un cine que va a ser decididamente un cine como herramienta política, ¿no? Entonces hay como un momento de esta idea de que exista la industria, luego muchos años, muchas décadas en que no, ¿no? Y claro, entonces además quedan como muchos prejuicios asociados también a otros tipos de películas, ¿cachai? Es como que algo pasó que se ocultó también en este periodo, algo pasó en los 60, que estas películas como que entraron en desgracia, tampoco nunca las quisieron demasiado, pero también otras películas de los años 40, como por ejemplo, no sé, a ver, pues déjame decirte, como Verdejo gana 1 millón, que fue un hit de taquilla de ese momento, con el personaje de Verdejo, que era el personaje del roto chileno de La Topace. Como que ahí como hay también es un cine popular que queda medio abandonado. Toda esta como área del conocimiento del cine nacional queda un poco abandonada porque Chilefilm fracasó y es obvio que iba a fracasar y este es un proyecto que nunca iba a funcionar porque esta era la idea. Entonces se abandonó muy luego también eso y quedó para siempre la idea de que si se hacía algo así no iba a funcionar. Y yo creo que en términos políticos había también unas lecciones interesantes, ¿ya? Respecto a cuál es el rol del Estado con respecto al cine nacional. Piensa que Chilefilms fue como el éxito de muchos realizadores que en los años 20 y 30 estaban peleando para tener ayuda estatal. Y te digo que la historia se repite. Claro. un loop. Estaban peleando por tener ayuda estatal, como que porque estaban ahí solos, eran realizadores como Coque que habían viajado a Hollywood, cachaban cómo era la industria de Hollywood, se habían vuelto, no era como que, era gente que había estado en el mundo, no estamos hablando de solo unos niños artesanales, ¿sí? Pero que cachaban que no había posibilidad de hacer realmente industria si no había apoyo estatal, no para los países chicos como Chile, ¿no? Y no para los países en general, si es muy difícil, dado el contexto internacional que yo te dije al principio, si es muy difícil. Entonces Chilefilms era por eso, era como una esperanza, ¿no? Entonces cuando Chilefilms se transforma en esto, que no están ellos participando totalmente y todo esto que estábamos conversando, no es totalmente una sensación de fracaso, porque además no es en realidad un cine de Estado. Porque lo que hace Chilefilms es básicamente es una empresa que tiene platas de Corfo, pero que en realidad le presta, o sea, como que le da plata a privados para que hagan sus proyectos, pero no hay una mirada estatal sobre el cine tampoco. Ojo. Entonces, como que Chile nunca ha tenido realmente como un cine, como un Estado que tenga una mirada sobre su cine nacional. ¿Cachai? Entonces, en ese momento, la discusión de derecha e izquierda era como contra Chilefilms, porque como que en el fondo ahí, te diría, claro, como esta idea de que fuera un cine como más comprometido, que es la crítica que salió después, nunca funcionó, o sea, no era así Chilefilms, entonces era una crítica potente, pero en ese momento, por ejemplo, los parlamentarios de derecha también consideran que era una pérdida de plata absoluta, por supuesto. ¿Para qué queremos esta cuestión? Y que además como que esta idea de que el Estado tuviera una empresa de cine era mala idea. De que también de nuevo uno puede, es como unas lecturas que uno dice, pero esto podría ser Chile en el año 2015, ¿cachai? Que fue cuando salió el libro, ¿no? Reafirmó nuevamente la idea de que si el Estado se iba a hacer cargo de algo, esto iba a ser un fracaso. Y están en esas discusiones también, esa misma discusión. O sea, hay algo ahí que tú te decís, bueno, es que Chile, el problema es político y cultural mayor y y lleva mucho tiempo esta conversación. Entonces, cuando tenemos esos prejuicios también sobre lo que pasó en la empresa, yo creo que es interesante releer la historia, ¿cachai? Que no es tan simple, así como que las películas eran malas, entonces por eso fracasó y el Estado hizo todo mal. Sí, en parte, pero no necesariamente por las razones que uno cree, yo creo. Claro, y ahí hay un texto histórico, qué sé yo, y tal. Pero siempre en estos periodos, voy a tratar nuevamente de hacer una analogía con el periodo después, bueno, hace poco, digamos, ¿no? Ponte tú, ahí hay un par de películas en Chile que también hablan de este cine nacional identitario que sale afuera incluso a triunfar, como fue el caso de Taxi para Tres, por ejemplo, ¿no? Que todavía en ese periodo no había nada de eso todavía, digamos, algunas cosas que sé y tal, y aparece con esto, digamos, y a los españoles les encanta, ¿no? Entonces se gana San Sebastián, si no sí. ¿cierto?
Entonces, ahí nuevamente los cineastas como que, ok, esta es la línea, digamos, ¿no? Por acá va, ¿no? Y aparecen en paralelo, digamos, ¿no? Pensando en esto que es una industria y esto como que hay que hacer cualquier cosa, entonces aparecen otras películas que es como que viene de Chile, porque ya ganó Taxi para Tres, entonces ahora viene otra. No tiene nada que ver con Chile, no tiene la temática, no quiero hablar de criollismo, digamos, ¿no? Pero hablemos de identidad nacional. Y decir, no, los chilenos todavía siguen haciendo de un cuanto hay. Taxi para Tres fue prácticamente una suerte simplemente, ¿no? Una cosa así que apareció y después nuevamente se apaga. Hasta que creo yo con un mundo más globalizado, digamos, termina ganando, digamos, ¿no? La Mujer Fantástica en con una temática un poquito más global, qué sé yo y tal. Y bueno, después de empujar tanto el cine chileno, y dice, oh, son geniales. No es tanto eso, sino que se ha empujado tanto, ¿cierto? Hace como más o menos 100 años atrás, ¿cierto? Que finalmente, ok, me gano algo, digamos, ¿no? Yo creo que un poco por ahí pasa eso, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, piensa que como que Taxi para Tres es como el éxito de ese cine de los 90 y de principios de los 2000, que intentaba hacer un cine que reflejara efectivamente la identidad nacional o que tenía relación más clara con la cultura popular chilena, por ejemplo, pero para afuera. y que cruzó, ¿cachai? O sea, es como que esa tiene una cualidad interesante, que es que como que fue para adentro y para afuera, ¿cachai? O hay como un público para adentro y para afuera, que era la aspiración del cine en los 90-2000. Y después hay como que, claro, después la estrategia cambia, la estrategia de la industria chilena cambia, o de la cine chileno cambia, y es más directamente para el mercado internacional primero. O sea, esa es una tendencia igual que es de todas partes del mundo, no es solo chilena, es como lo que toma Chile como ejemplo. Son como todas las cinematografías, como la danesa, por ejemplo, son cinematografías que lo que hacen es justamente empezar a pensar en ese mercado como un mercado. Y hay ahí, en el hecho de que nos ganemos el Oscar, nos ganemos, el colectivo, de que Sebastián Lelio se gane el Oscar, hay mucho de esfuerzo del Estado chileno para eso. O sea, es el resultado de una política de internacionalización que viene desde el 2010 en adelante, la idea de posicionar el cine chileno en el mercado internacional, en los festivales de cine. O sea, obviamente hay un resultado directo de eso, porque no es solo el talento y no es solo si es buena o mala la película lo que permite que una película le vaya bien en el mundo, ¿cachai? Como podemos ser todos así súper buenos, pero tiene que haber ciertas condiciones, ¿cachai? Tenéis que poder viajar, tenéis que poder llevarla, y eso es lo que ha sido la política un poco de Chile hasta el momento. Hablamos un poquito de eso hace un ratito, ¿no? Esta mezcla entre si vamos a hacer industria tenemos que saber muy bien quiénes somos, ¿no? Una cosa así, yo creo que por ahí hay una hebra que uno puede tomar, qué sé yo. Cuando yo decía Taxi para Tres hacia afuera, digamos, que también estoy de acuerdo, es hacia adentro también, ¿no? Pero lo que pasa es que estoy pensando que como para adentro podría haber sido el Chacotero Sentimental, ¿no? El Chacotero, ¿cierto? Y Taxi para Tres hacia afuera. Y que son símiles dentro de su identidad. Y ahí tenemos una película que es prácticamente 100% para adentro y la otra no tan 100% para afuera, digamos, pero bueno, gana afuera y ese es el hecho. Porque yo me recuerdo que Taxi para Tres como que vamos al cine a ver esta o Taxi para Tres, no, vamos a ver esta otra, da lo mismo, puede ser Superman 14, da lo mismo, pero podemos ver esta y no ver esta otra hasta que gana San Sebastián, y ahí sí la vemos, pero el Chacotero era como que no fue a ninguna parte y la vemos, ¿no? Porque tiene que ver con la identidad, digamos, de la radio que nosotros veníamos escuchando, que sé tal. Ambas dos se ve un modelo, digamos, económico, industrial, y por otro lado, el lado artístico, cultural, una identidad nacional, tanto de adentro como los franceses, ¿no? Que consumen su propio cine todo el tiempo, digamos, y también hacen películas para que nosotros veamos. Entonces, creo que como por ahí va la cosa, ¿no? Pero entre medio, además, aparecieron películas que claro, bueno, no sé, no quiero citar, pero para no tenerme gente en contra, digamos, pero películas que ponte tú son policiales en Chile, hechas a lo gringo, y que, ok, esto no es lo que yo quiero ver. L'Ágora ya está disponible para que la descargues desde equipos Android y Apple. Descárgala y participa en la construcción del Chile que queremos construir todos y todas. Justo ahora estamos hablando con María Paz Peirano sobre este libro, ¿cierto? Que es
Chile Films, el Hollywood criollo, un libro que abarca un periodo de la historia y que además, como estábamos recién comentando, es como que hay un loop, ¿no?, de lo que pasó en ese periodo y que se va repitiendo en el futuro en Chile hasta más o menos hoy, ¿no? Una cosa así. María Paz, cuéntanos, ¿dónde podemos leer el libro? ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde lo podemos, no sé si tú sabes? En mi casa lo invito a tomar un tecito. Mira, no. No, miren, se supone, hasta donde yo supe, el libro del 2015, entonces fue un éxito de taquilla y entonces, claro, se desaparecieron los ejemplares, pero me parece, estaba en algunas librerías, se puede preguntar en Cuarto Propio, que es la editorial, pero creo que no queda, pero se puede rastrear por ahí. Yo creo que hay que buscarlo quizás en internet, probablemente esté en Amazon, hay que buscarlo porque no hay una nueva edición hasta el momento. Para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, yo tengo uno. Mira, la gente que nos está escuchando nos está viendo, que por favor mande esta entrevista, digamos, del espacio del Ágora Libros a las editoriales, porque justo estamos en un momento constituyente en donde tenemos que saber de estas cosas, no solamente por construir el Chile que viene, ¿no? Sino que en el fondo para saber cuál es el cine que tenemos que hacer, evitando los errores que están muy bien descritos en tu libro, María Paz. Se nos está acabando el tiempo. Nuevamente agradecerte por haber aceptado la invitación a este espacio del Ágora Libros. Estás invitada posteriormente para que sigamos hablando de libros nacionales, pero yo creo que este mismo da como para una segunda entrevista. Sí, y da para una segunda parte que ya la estamos pensando, quizás hay algo más que sacar aquí. Ahí está. María, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti. Chao, chao. Gracias a ti, chao.